Episodio número 3162. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este jueves 3 de julio. Un cambio de planes. Avanzando en el marco de esta lección número 1, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. La verdad es que estamos aprendiendo un montón acerca del libro de Éxodo, como uno siempre lo hace, porque es que no hay forma de que entrar a la Biblia uno no llegue cada vez a niveles más profundos, y qué bueno que podemos hacerlo en el marco de la moderación, sin añadirle a la Biblia, sin estar fanatizados o sin quitarle, porque también eso pasa a menudo. Lo bueno es que en este programa siempre lo decimos y lo recordamos. Nuestra intención es que usted pueda seguir aprendiendo de la Biblia, que pueda seguir profundizando en las Escrituras, y que de esa manera esto sea un complemento, una ayuda, una guía. No así que usted solamente se conforme con esto, sino que usted diga, wow, pero me gusta esto que estoy aprendiendo, tengo que seguir buscando más en la Biblia, y de esa manera que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que podamos aprender el máximo de esta lección y aplicarlo a nuestras vidas, porque queremos no solamente tener un buen concepto acerca de ti, sino también que tú te reproduzcas en nosotros, que cada parte de nuestro ser vibre en la frecuencia del cielo, y que si por alguna razón fallamos, cometemos algún error, que podamos siempre venir delante de tu presencia para nuevamente buscar tu rostro ante el trono de tu gracia. Te pedimos una bendición especial por cada familia que escucha este audio y que pueda ser de bendición para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un cambio de planes. De inmediato se nos invita a leer Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 25, Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 25, para responder a la pregunta: ¿qué eventos sucedieron precipitadamente y cambiaron por completo el rumbo de la vida de Moisés? Y también, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en el libro de Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 25. De paso, adelantamos que en los últimos versículos veremos el texto a memorizar de esta semana. Así que vamos a ver el contexto completo leyendo desde Éxodo capítulo 2, el versículo 11 hasta el 25. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos.
Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas, y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: Forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 25. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué eventos sucedieron precipitadamente y cambiaron por completo el rumbo de la vida de Moisés? ¿Y qué lecciones podemos aprender de esta historia? Aquí escribí: el asesinato de un egipcio que maltrataba a un hebreo y por consiguiente su huida de Egipto. Posteriormente, su defensa a las hijas de Reuel hizo que se ganara su favor, y éste lo invitó a vivir con ellos en Madián. De esta historia se desprenden varias lecciones. Al menos una de ellas, la más importante, es de no tomar la justicia por nuestras propias manos. Y número 2, es que Dios transforma en bendición aún nuestras malas acciones. Moisés llegó a donde tenía que desaprender los malos defectos de su carácter. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que hay tanto que decir de esto que yo me salvo en un sentido, ¿verdad? Digo me salvo porque como lo hago en la versión electrónica, puedo escribir más. Si usted está haciendo en papel, se hace un poquito difícil poner tantas cosas, pero uno escribiendo ahí, porque de verdad que son preguntas muy, muy interesantes de todo esto que se puede decir, se puede mencionar. Ustedes pueden haber tenido muchísimas lecciones más, porque de verdad que es tanto que se aprende de esto que no podemos dejar de resaltarlo. Y a propósito de aprender de todo esto y de lo último que mencioné acerca del carácter, cómo Moisés tuvo que aprender de eso, a continuación recibimos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien nos va a hablar hoy acerca de defectos de carácter. Bienvenido, pastor y profesor. El hecho de que Éxodo capítulo 2
versículo 11 diga que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos, los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos, indica que Moisés fue bien orientado de su origen. Él sabe de dónde viene. Él sabe que los que están sufriendo son su familia, de su misma sangre. Y en esta situación, Moisés entonces toma una decisión. Dice el versículo 12, que él miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí hay un problema. El primero es que Moisés piensa que él ha sido llamado a hacer una tarea. Y ese es un caso que muchos de nosotros tenemos. Cuando nos sentimos llamados, preparados, pues podemos fracasar. Porque no es que nosotros nos llamemos a nosotros mismos. Dios es quien decide cuándo nos va a llamar. Moisés se autollamó, quiso liberar al pueblo, quiso hacer su voluntad, o por lo menos hacer algo para empezar. Pero no era todavía el momento de Dios. ¿Por qué? Moisés tenía un defecto de carácter. Él tenía que resolver ese defecto de carácter. A Moisés le encantaba golpear. De paso, en Éxodo capítulo 2, el versículo 12, cuando dice, entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio. Ese verbo, mató o matar, en hebreo es el mismo que se utiliza en Números capítulo 20, versículo 11. Es el mismo término. Cuando Moisés, después de airarse con los israelitas que estaban pidiendo agua, golpeó la piedra 2 veces. Ese Moisés que por matar al egipcio tuvo que salir corriendo de la tierra de Egipto, es el mismo Moisés que ahora golpea la piedra y no puede entrar en la tierra prometida. Dios permitió que Moisés se fuera a Madián y durara por allí 40 años para ayudarle a ir disminuyendo este defecto de carácter, este accionar rápido e iracundo que tenía. Pero todavía Moisés tenía algunas ráfagas de este modelo iracundo, de esta forma iracunda de vivir. Sin embargo, Dios lo sobrelleva, Dios lo ayuda. Y nosotros sabemos que dice la palabra de Dios que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Pero todavía le quedaba algún problema y defecto de carácter. Dios tiene misericordia. Muchos de nosotros tendremos que lidiar, que sufrir nuestros defectos de carácter toda la vida. Y solo por la gracia de Dios vamos a obtener la salvación. Solo por su misericordia. ¿Qué es aquello que nos está haciendo sufrir en nuestra vida? Ese defecto de carácter que estamos arrastrando y que viene de vez en cuando. Quiera el Señor que podamos orar y luchar y en el nombre de Jesucristo salir vencedores. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por orientarnos sobre la base de que Moisés sentía su llamado de realizar una tarea, pero bajo su propio tiempo. Obviamente, ese fue el problema. No esperar al tiempo de Dios. Muy de acuerdo que el defecto de carácter de Moisés de golpear debía ser moldeado. La Biblia dice, como usted bien menciona, que Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero aún quedaba una pequeña raíz de ira que debía ser eliminada. De ese modo, debemos y podemos aprender y entender que aunque pasen los años, siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que usted y yo podamos hacer mejor y que debemos seguirle pidiendo a Dios que nos
ayude a mejorar cada día más. ¿Qué haría Moisés? ¿Sucumbiría a la atracción de Egipto y a los placeres de la corte o soportaría las penurias junto a su pueblo? Los acontecimientos pronto lo obligaron a tomar una decisión, porque es muy fácil, ¿verdad?, ver la historia desde ahora y decir, ay, ¿y por qué Moisés no hizo, quizá no se mantuvo tranquilo, no esperó al tiempo de Dios? Pero Moisés estaba recibiendo presión por donde quiera. Estaba recibiendo presión por parte de los egipcios porque él fue formado en esa parte ya después de los 12 años, como bien hemos mencionado, pero anterior a eso, desde que tenía eh, su infancia, ¿verdad? Desde bebé fue criado por su madre y tenía ese amor y sabía que él no era egipcio. Sus facciones seguro eran diferentes y él estaba tan claro de eso que por esa razón, cuando tomó su decisión, lo hizo por algo humano que conocemos como patriotismo, como amor al prójimo, a tu gente, a tu patria, a tu familia, a la gente de tu clase, pero el hecho es que no fue fácil esta situación. A continuación, encontramos una explicación aún más detallada de todo esto que está aconteciendo o que estamos mencionando que aconteció con la vida de Moisés, y esta cita que recoge esta biografía sería directamente del libro Historia de los Patriarcas y Profetas dentro del capítulo 22 titulado Moisés. A continuación repetimos una cita del libro Historia de los Patriarcas y Profetas dentro del capítulo 22 Moisés. Al oír de esto, Faraón procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de Faraón y fue a vivir en tierra de Madián. Al llegar allá se sentó junto a un pozo. Después de su crimen, Moisés realmente no tuvo elección, al menos en lo que respecta a permanecer en Egipto. Cualesquiera que fueran los planes que tenía para ascender al trono de Egipto y convertirse en un dios, se desvanecieron rápidamente. En lugar de convertirse en un dios falso, Moisés serviría al Dios verdadero. Cuando huyó, Moisés no tenía idea de lo que le deparaba en el futuro. Todo el asunto de la muerte del egipcio a mano de Moisés, exagerado en sumo grado, se supo rápidamente entre los egipcios y hasta llegó a oídos del faraón. Se le dijo al rey que este acto era muy significativo, que Moisés tenía el propósito de acaudillar a su pueblo contra los egipcios, que quería derrocar el gobierno y ocupar el trono, y que no habría seguridad para el reino mientras él viviera. El monarca decidió enseguida que debía morir. Reconociendo su peligro, Moisés huyó hacia Arabia. Ahí está lo que dice el libro Historia de los Patriarcas y Profetas dentro del capítulo 22, Moisés. No sé si le pasó como a mí, que estaba tan intrigado y quería que la cita siguiera, pero no siguió. Pero lo bueno es que usted y yo podemos ir a ese capítulo 22 de la historia de los patriarcas y profetas y entender en detalle qué fue lo que sucedió allí. Parece una trama como de película, pero no es película. Es la vida real, narrada de una manera sumamente interesante y con todos esos detalles. Y no es difícil de pensar en todo esto, suponiendo, es verdad, que usted ponga un poquito en duda esta cita y lo que se está mencionando, pero no es de extrañarse que ellos sabían que él era originalmente hebreo. Lo que pasa es que no podían tocarlo porque siendo un niño era la hija del faraón la que lo había tenido y ellos tenían que de alguna manera respetarlo, a pesar de que por dentro querían maltratarlo,
porque obviamente se veía como un hebreo. Lo interesante de todo esto no era nada de eso, de si se veía o no se veía. Lo más interesante es que ellos sí pudieron decir toda esta falsedad de que Moisés quería derrocar el gobierno porque ya tenían el asunto de los Ixos. ¿Recuerdan lo que mencionó el doctor Franklin Martí en la parte de que esos Ixos se habían revelado? Entonces, como se habían revelado, ya era de entender si estaban como a la defensiva de cualquier cosa que sucediera con un hebreo. Y precisamente sucedió con un hebreo que estaba siendo adiestrado en Egipto y que podría llegar a ser el próximo faraón. Sumamente interesante todo lo mencionado aquí en esta cita de Historia de los Patriarcas y Profetas dentro del capítulo 22, Moisés. Moisés vivió 120 años, tal y como lo dice Deuteronomio capítulo 34 y el versículo 7, Deuteronomio capítulo 34 y el versículo 7, cuando menciona que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y su vida puede dividirse en 3 etapas de 40 años cada una. Pasó los primeros 40 años en Egipto, gran parte de ellos en el Palacio Real. Los segundos 40 años transcurrieron en la casa de Jetro, en Madián. De paso, un dato curioso es que Jetro y Reuel es la misma persona, porque según ustedes escucharon, y si bien también lo pueden leer en Éxodo, el capítulo 2, habla acerca de que las hijas de Reuel eran las que estaban en ese sentido, ¿verdad? Apacentando cuando Moisés la defendió. Eso lo dice el versículo 18 específicamente. Dato curioso, Reuel y Jetro es la misma persona con diferentes títulos. Lo interesante aquí es que luego de esos 40 años que vivió en la casa de Jetro o Reuel, que repetimos es la misma persona, en Madián, sin embargo, los últimos 40 años son los que ocupan mayor parte de los libros de Moisés y narran la historia del llamado divino hecho a Israel para que diera testimonio acerca de quién y cómo es Dios, de su naturaleza y de su carácter, a un mundo sumido en la idolatría. Se hace entonces la pregunta final: ¿era el plan de Dios que Moisés matara al egipcio? De no ser así, ¿qué nos enseña esta historia acerca de cómo Dios puede transformar cualquier situación y utilizarla para sus propósitos? ¿Cómo nos ayuda Romanos 8:28 a comprender esta importante verdad? Vamos una vez más a leer la santa palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, antes de dar nuestra respuesta. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ahora sí, respondamos entonces la pregunta por parte. ¿Era el plan de Dios que Moisés matara al egipcio? Aquí está nuestra respuesta. No, nunca ha sido el plan de Dios los asesinatos o abusos. Número 2. De no ser así, ¿qué nos enseña esta historia acerca de cómo Dios puede transformar cualquier situación y utilizarla para sus propósitos? ¿Cómo nos ayuda Romanos 8:28 a comprender esta importante verdad? Aquí escribí: Dios siempre transforma el mal que hacemos o nos hacen en bendición, siempre que en un principio amemos a Dios. Porque Moisés no quiso hacer un mal porque simplemente estaba defendiendo a uno de sus hermanos hebreos, pero aún así cometió el error, pero Dios lo llevó
a volverlo el hombre más manso de la tierra. Esa es nuestra respuesta. Y es que cualquiera de nosotros puede pasar por esta situación en la que cometemos un error, pero aún así Dios no se rinde con nosotros. Dios sigue peleando nuestras batallas y hace que esos errores que a veces cometemos, muchos de ellos con buenas intenciones, Dios lo transforma en bendición y hace que nosotros veamos el propósito por el cual Dios permitió que nosotros, en ese sentido, hiciéramos lo que hicimos o nos hicieran los que no hicieron, pero aún así, de todas maneras, siempre, todas las cosas ayudan a bien si amamos a Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que un cambio de planes sucedió en la vida de Moisés, pero también ocurre en nuestras vidas. A veces hacemos algo que cambia drásticamente todo nuestro derrotero, pero aún así la bendición de Dios nos alcanza siempre que amemos a Dios. Recuerden el requisito, sabemos que a los que aman a Dios, no es a todo el mundo que le pasa eso, es a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Moisés cometió ese error de matar al egipcio, pero obviamente se demostró que él amaba a Dios porque él estaba queriendo hacer una defensa. No estoy justificando el hecho de que haya hecho esto estuvo mal, pero sí estoy resaltando el hecho de que al Moisés hacer esto, estaba indicando que él amaba a Dios, porque amaba al pueblo de Dios, amaba al pueblo que estaba siendo oprimido y por lo tanto tenía buenas intenciones. El asunto es que cometió ese error, pero Dios lo llevó a Madián y finalmente pudo aprender la lección. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por esta gran lección y por habernos enseñado que necesitamos cada día más dejar que tú transformes nuestros caracteres. Ayúdanos a depender más de ti, a no tomar la justicia por nuestras manos, sino esperar a tu tiempo, que todo ocurra al tiempo de Dios y no de nosotros. Ayúdanos, oh Padre, para que cada día más podamos confiar en ti, en tus promesas y en entender que todas las cosas han de ayudar a bien si te amamos a ti. Ayúdanos a amarte de todo corazón, que no haya nada ni nadie que nos mueva un ápice del amor que te tenemos y que de esa manera podamos vivir vidas consecuentes como un agradecimiento genuino del amor que tú nos tienes. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 1. Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios, con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Una vez más, +1 484 838 8989. También se pueden comunicar con su servidor
al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.